Muy buenas tardes, profesor y compañero. Nosotros somos el grupo número 14, que está conformado por el compañero López Villasí Byron, Peñas García Mónica, Aguirre Anongol Liliana y quien les saluda, Edita Álvarez. Me complace presentar este proyecto diseñado para enriquecer el aprendizaje en el área de educación cultural y artística, específicamente enfocado en el teatro de sombra como herramienta educativa. Este enfoque busca no solo promover el desarrollo creativo y la comunicación eficaz, sino también fortalecer la inteligencia interpersonal e intrapersonal de nuestros estudiantes. En lo que es la introducción, la cultural y las artes desempeñan un papel crucial en nuestras vidas, facilitando la experiencia enriquecedora que va más allá del aprendizaje convencional. En lo que es los objetivos general y específico, el objetivo principal es el desarrollo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. En los estudiantes de séptimo año de educación general básica a través de cuentos y relatos aplico al teatro de sombra. Entre nuestros objetivos específicos se incluye introducciones de teatro de sombra mediante exposiciones en clase. Emplear métodos didácticos que promueven la inteligencia intrapersonales, mejorando las habilidades de comunicación efectivas y fomentando la reflexión personal a través de las interpretaciones de personas y situaciones. Muchas gracias. Continúa la compañera. Bueno, pues continuando con nuestra presentación, les voy a hablar sobre lo que es el cuentos con sombras, teatro con sombras y reflexiones a través de las sombras, ¿no? Es una forma artística ancestral que utiliza figuras opacas, recortadas y proyectadas sobre una superficie iluminada para narrar historias visuales. Esta técnica combina elementos de teatro, la narración oral y la expresión visual, permitiendo así representar cuentos de situaciones mediante el juego de luces y siluetas. En el contexto educativo, pues podemos decir que los cuentos con sombras, teatro con sombras y reflexiones a través de las sombras representan una adaptación lúdica y pedagógica del teatro, donde se narran historias breves usando siluetas, personajes y escenarios proyectados, despertando así la imaginación y el pensamiento simbólico de los espectadores. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la expresión artística, la creatividad y la reflexión crítica en los niños y los adolescentes mediante la creación y representación de los diferentes cuentos o actividades que queramos impartir a través de esta técnica, integrando valores, emociones y aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, podemos realizar un análisis grupal del mensaje del cuento. Esto sería como una reflexión. También podemos realizar preguntas orientadas a identificar aprendizajes y emociones, así como también valores trabajados dentro de ellos. Como recursos, pues podemos utilizar cartulinas negras, tijeras, lápices, palillos de madera o varillas, tela blanca o papel vegetal, una fuente de luz, lámparas, linternas o un proyector, un espacio oscuro para la proyección, una grabadora de sonido o música de fondo, esto sería de manera opcional, y un guión de un cuento o un texto narrativo. Pues como una reflexión, pues podemos decir que esto es una herramienta pedagógica y artística que permite una experiencia sensorial significativa donde la luz y la oscuridad no solo dan forma a los personajes, sino que también simbolizan emociones, conflictos y aprendizajes. Esta técnica, más allá de su valor estético, promueve el trabajo en equipo, el desarrollo de la expresión oral y corporal, así como la interiorización de valores universales. Reflexionar a través de las sombras nos invita a mirar más allá de lo visible y a comprender que muchas veces en lo simple y lo simbólico se encuentran mensajes más profundos. También hablando un poco sobre lo que es el tema de la reflexión sobre sombras, es una estrategia pedagógica de igual manera que utiliza el teatro
como un recurso simbólico, ¿no? Para representar emociones, situaciones sociales o dilemas éticos, con el fin de generar un espacio de análisis y diálogo entre esta participación. Lo que podemos decir, que como una reflexión pues que nos permite profundizar ideas que emerjan desde el lenguaje simbólico, ofreciendo una vía segura y creativa para hablar de lo que muchas veces cuesta expresar mucho con palabras. A través de la luz y la oscuridad, los participantes pueden proyectar no solo siluetas, sino también emociones, miedos, esperanzas y valores. Esta metodología no solo enriquece el aprendizaje, sino que fortalece la empatía, el autoconocimiento y la conciencia colectiva, haciendo del arte un puente hacia la transformación personal y social. Muchas gracias. Desarrollo. Fundamentos del currículo de educación cultural y artística. El currículo de educación cultural y artística tiene como objetivo principal ayudar a los estudiantes a conectarse con diferentes formas de arte a través de la música, danza, teatro y artes visual. Los estudiantes no solo exploran cómo se crean las obras de arte, sino también el valor que tienen en la sociedad y en la vida cotidiana. Objetivos del currículo: fomentar la creatividad y la expresión artística mediante actividades que desafían a los estudiantes a pensar de manera innovadora. Promover el respeto por la diversidad cultural, donde los estudiantes aprenden a valorar distintas formas de arte de diferentes partes del mundo. Desarrollo de las habilidades importantes como la comunicación, la reflexión crítica y la capacidad para trabajar de manera colaborativa en proyectos artísticos. Enfoque pedagógico. Aprendizaje activo. Los estudiantes no solo receptores de información, sino que se involucran en las actividades que requieren su participación directa. El teatro de sombras es una excelente forma de participar en la práctica, ya que los estudiantes crean las sombras y les dan vida. Trabajo en equipo. El arte es una experiencia compartida y muchas de las actividades que se proponen, como el teatro de sombra, requiere que los estudiantes colaboren y aprendan unos de otros. Diversidad de la inclusión. En el currículo se resalta la importancia de reconocer y valorar las diferentes formas de expresión artística que expresan desde los más locales hasta los más globales. Competencias a desarrollar. Creatividad. Al crear figuras y narrativas con sombras, los estudiantes son desafiados a pensar de manera original. Expresión verbal y no verbal. Las sombras ofrecen un medio para que los estudiantes expresen sus emociones y pensamientos sin palabras, desarrollar su capacidad y comunicación no verbal. Trabajo colaborativo. El teatro de sombras requiere de los estudiantes trabajen juntos para crear una representación, lo que refuerza sus habilidades para colaborar y coordinar esfuerzos. Competencias a desarrollar. Creatividad. Al crear figuras narrativas con sombras, los estudiantes son desafiados a pensar de manera original. Trabajo colaborativo. El teatro de sombras requiere que los estudiantes trabajen juntos para crear una representación, lo que refuerza sus habilidades para colaborar y coordinar esfuerzos. Relación con las destrezas seleccionadas, ECA 3.2.15. Estas destrezas están enfocadas en el desarrollo de la inteligencia interpersonal e interpersonal a través del teatro de sombra. Los estudiantes pueden reflexionar sobre sus emociones y mejorar sus habilidades para empatizar con los demás, creando historias y personajes que les permitan explorar diferentes perspectivas. Desarrollo del manual de recursos y actividades. Actividad número 1. Creando sombras mágicas. Objetivo: introducir a los estudiantes en el mundo del teatro de sombra, estimulando su creatividad
mientras aprende a contar historias. Metodología. Los estudiantes usarán sus manos y figuras hechas con cartulina para crear las sombras. Luego, inventarán una historia corta usando sus sombras como personajes. Esto les ayudará a ejercitar su imaginación y aprender a usar las sombras de nuestra manera creativa. Recursos: linternas o lámparas, cartulinas o materiales reciclables, pared o tela blanca para proyectar las sombras, cinta adhesiva para fijar las figuras. Evaluación. Se observará cómo los estudiantes crean las figuras y cómo logran integrar las sombras en una narrativa. Se valorará su creatividad y claridad a la historia. Actividad número 2. El juego de las sombras. El objetivo: fomentar la colaboración a través de un juego grupal en la que se debe contar una historia utilizando sombras. Metodología. Los estudiantes deberán en grupos y cada uno será responsable de crear una parte de la historia utilizando las sombras. Luego se presentarán juntos para contar una historia completa. El enfoque está en que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo y coordinar sus partes para lograr una narrativa fluida. Recursos: sombras creadas con cartulina, objetos, luz, linterna o lámpara, pared o tela blanca, papel y lápiz de escritora, la historia, para escribir la historia. Evaluación. Se evaluará la coordinación en el grupo y la coherencia en la historia al ser contada como un todo. Gracias. Continuamos. La valoración de la importancia del arte. El teatro de sombras es una excelente herramienta para el desarrollo de diversas habilidades de los estudiantes. En la comunicación no verbal, las sombras permiten que los estudiantes expresen emociones y pensamientos sin utilizar palabras. En creatividad, al crear figuras y contar historias con sombras, los estudiantes ejercitan imaginación y pensamiento creativo. La expresión emocional, al crear sombras que representan sus propios sentimientos, los estudiantes reflexionan sobre su interior. El trabajo en equipo, las actividades de teatros de sombras requieren que los estudiantes colaboren en lo que se refuerza sus habilidades. En conclusión, el teatro de sombras se ha demostrado que es una excelente herramienta en la asignatura de educación cultural y artística. En sí, uno de los aspectos más poderosos del teatro son su capacidad para fomentar la colaboración. El teatro de sombras también favorece el desarrollo de la inteligencia emocional. Este ejercicio no solo tiene valor artístico, sino también un profundo impacto en su crecimiento personal. Gracias.